Dios les bendiga una vez más, es nuestro deseo. Y en esta época del año en donde el calor tiene un papel preponderante, digamos, en las condiciones climáticas, nos acercamos al periodo que en el mundo se conoce como la Semana Santa. Y debido a mi propia experiencia en el pasado, en donde como fiel católico asistía a las procesiones y a las demás ceremonias que se llevaban a cabo, claro, trataba de cumplir y de sentir pues que participaba en esto. Sin embargo, no fue sino hasta que me encontré con la Biblia y estudié a fondo el Evangelio, que me di cuenta lo que significaba la Semana Santa. Y yo creo que este es el caso de un buen número de personas, ¿verdad? Que puede ser que sean muy fieles y muy devotos a participar en todas estas, ¿no? Actos religiosos. Sin embargo, me temo que a lo mejor no disciernen lo que implica lo que se recuerda durante la Semana Santa. Entonces ahora trataremos de reflexionar un poquito acerca de esto para bendición de todos. Y como siempre, rogaremos al Espíritu Santo que nos acompañe. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque Jesús intercede por nosotros como nuestro abogado único en el santuario en el cielo. Y gracias porque nos dejó su representante, el Espíritu Santo, aquí en la tierra. Hoy rogamos que el Espíritu Santo sea con nosotros en este momento de reflexión. En el nombre de Jesucristo lo suplicamos. Amén. Entonces decía que me temo que la mayoría no logra todavía entender el significado profundo de lo que se recuerda durante la llamada Semana Santa. Y comenzaremos diciendo que la Biblia debería de tener solamente 4 capítulos. Los primeros 2 capítulos de Génesis y los últimos 2 capítulos de Apocalipsis. Entonces, claro, todo el resto, lo que está en medio de todos esos, no debería estar ahí, ¿verdad? La pregunta es, ¿y por qué está? ¿Y por qué está? Y la razón de por qué se encuentra ahí es que el hombre en su necedad tomó una decisión, la decisión de desligarse de Dios y entonces caer en una relación de esclavitud, diría yo. Bueno, de hecho la Biblia así lo llama, ¿no? Dejar de ser libre en Cristo, dejar de ser libre en Dios y entonces desligarse de Dios y caer en una esclavitud terrible. Sin embargo, Dios es maravilloso. Dios es amor. Y nunca ha sido ni será la voluntad divina que alguien se pierda, sino que la voluntad de Dios es que todos tomemos decisiones inteligentes que nos permitan volver al estado original en que el hombre fue creado. Entonces, claro, la decisión necia del ser humano
fue renunciar a su relación con Dios y caer en un estado que es un estado que la Biblia llama un estado de esclavitud con terribles consecuencias. El apóstol Pedro, en la segunda epístola de Pedro, el capítulo 2 y el verso 19, dice: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Perdón, estoy leyendo el 10. Perdón, es el 19. Dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, ¿qué sucede acá? El hombre, en su estado original, tal como fue creado, en un estado de perfección, estaba ligado a Dios. Pero cuando toma la necia decisión de desligarse de Dios, automáticamente pasa ¿a qué? Pasa a convertirse en lo que el apóstol Pedro le llama esclavo de corrupción. Esclavo de corrupción. Y ahora la pregunta es si los esclavos de corrupción ¿de quién dependen? Mire, decir esclavo de corrupción es lo mismo que decir esclavo del diablo. Es decir, vea usted qué terrible fue esa situación, ¿no? Desligarse de Dios, de la libertad en Cristo. ¿Para qué? Para pasar a ser esclavo de corrupción, que es lo mismo, pues ser esclavo del diablo. Y claro, y en la condición de esclavos de corrupción, nosotros no podemos tener vida eterna. Que tuviésemos vida eterna es el propósito original de Dios para nosotros, ¿verdad? Dios no nos creó para morir. Dios nos creó para vivir eternamente, ¿verdad? Desafortunadamente, en el estado de esclavitud de la corrupción, no podemos tener vida eterna. Es decir, los esclavos del diablo, los esclavos de corrupción no pueden entrar en el cielo. No pueden recibir herencia en la tierra nueva. Y nosotros debemos acá recordar lo siguiente. Ahora, Dios nos ha hecho promesas maravillosas, ¿no? Y Él estableció un plan para que en nosotros se cumpla el propósito original que Él tenía para cada uno de nosotros como seres humanos, ¿no? Entonces, y claro, ese plan tiene una serie de promesas que son maravillosas. Pero hay una cosa que nosotros no debemos olvidar nunca. Y es el hecho de que Dios no da cheques en blanco. Es decir, que todas las promesas que Dios hace son condicionales, ¿verdad? Hay una condición, y entonces para tener acceso a esas promesas. Y claro, el verso de la Biblia que es más conocido mundialmente es San Juan 3:16. Y nosotros veamos lo que dice. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces note lo siguiente. El verso nos dice que Dios nos ama tanto, que dio lo máximo que podía dar a su Hijo único, para que nosotros tengamos vida eterna. ¿A condición de qué? ¿A condición de qué? Dice, a condición de creer en Él. Pues así dice el texto, ¿no? Para que todo aquel, dice, que en Él cree, tenga vida eterna. Entonces la condición es creer. Y esto echa por tierra la idea esa de que debido a que Dios es amor, entonces todo el mundo va a ser salvo, indistintamente si es un criminal, o indistintamente si es un ateo, indistintamente si es un malvado, o si es un santo, o si es una persona correcta.
¿no? Entonces, no es así. Eso no es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Aquí dice claramente que tendrán vida eterna los que crean en Cristo, ¿verdad? Eso es lo que dice. Y a lo largo de toda la Biblia nosotros encontramos una serie de ilustraciones en donde se separa, ¿no?, las ovejas de los cabritos, ¿no? Se separa el trigo de la cizaña, los peces limpios con los peces inmundos. En fin, está claro. Jesús dijo, unos resucitarán para vida eterna y otros para resurrección de condenación. Es clarito. ¿Verdad? Esa mentira de la universalidad es eso, ¿no? Es una mentira. Así que no hay tales. Vuelvo entonces a recordar, pues, que las promesas de Dios son condicionales. Y en 2 de Timoteo, en el capítulo 2 y en el verso 19, nosotros encontramos la descripción interesante, ¿no?, relacionada con este asunto de creer. Porque creer no es solamente contar con información y hacer un asentimiento intelectual. En este caso, creer no es eso, ¿verdad? Entonces, para que entendamos un poquito mejor, vamos a leer el capítulo 2 de la 2 de Timoteo y el verso 19. 2 Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces notemos. Dice que creer, la condición para tener vida eterna, ¿involucra qué? Involucra apartarse de iniquidad. Eso es lo que dice el texto. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Que lo invoca para salvación, por supuesto. Y nadie puede invocar en lo que no cree. Entonces, pero es clave este pensamiento. Guárdelo por favor en su mente, ¿verdad? El creer de Juan 3:16 involucra o contiene lo que se llama, lo que es apartarse de la iniquidad. Apártese de iniquidad. Y es interesante, porque dice que apartarse de la iniquidad es una especie de sello, por medio del cual, dice, el Señor conoce o identifica a los que son suyos. Mire qué lindo, ¿no? Entonces, claro, una persona puede pretender que ha creído, pero no se ha apartado de iniquidad. Eso quiere decir que su creencia no es real, ¿no? Eso quiere decir que su fe no es real. Ahora, el apartarse de la iniquidad es un desafío. Es un desafío. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, nosotros encontramos una declaración de Jesús que hace bien evidente una realidad, ¿no? Una realidad que hace que este desafío de apartarse de iniquidad no sea un desafío cualquiera, ¿no? Es un desafío bastante grande, diría yo, ¿no? Leo en el Evangelio de Mateo el capítulo 26 y el verso 41. Dice el verso 41 del capítulo 26 de Mateo, dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí está el problema. El desafío de apartarse de iniquidad es grande. ¿Por qué razón? Porque la carne es débil. Y precisamente porque la carne es débil,
La salvación no puede ser por nuestras obras. No puede ser por nuestras obras, porque la carne es débil. Es decir, las obras que nosotros podemos hacer en la carne nunca estarán a la altura de toda la deuda de pecado que tenemos. Nunca. Entonces, y precisamente porque Dios conoce esa realidad y porque Él es tan lindo, es tan maravilloso, es que Él estableció que la salvación no fuese por las obras, no, sino que fuese, ¿por qué? Bueno, en Efesios, el capítulo 2, los versos 8 al 10, Efesios 2, 8 al 10, dice, por gracia sois salvos. Ojo, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Dice, es don de Dios, no por obras, dice, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, claro, mire, Dios es tan lindo. Él sabe que la carne es débil. Él sabe que si la salvación es por las obras, ninguno de nosotros se salvaría. Pues no, nadie, absolutamente nadie puede cumplir por medio de la carne los requerimientos de la santa ley de Dios. Entonces necesitamos la gracia, ¿verdad? Entonces, y claro, ya desde antiguo, el profeta Jeremías lo puso de una manera bien gráfica, ¿sabe? El profeta Jeremías en el capítulo 13 y en el verso 23, oiga lo que dijo, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto. Dijo, mudará el etíope su piel. Y claro, aquí lo que le está diciendo es, el que tiene piel negra, va a cambiar el color puede cambiar el color de la piel. Y luego dice, ¿no? Y el leopardo o sus manchas, ¿puede el leopardo deshacerse de sus manchas? Y entonces continúa y dice, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Disculpen. Dice el profeta, ¿no? Dice, así como el negro no puede cambiar el color de su piel, así como el leopardo no puede deshacerse de sus manchas, así ustedes tampoco pueden deshacerse de sus malos hábitos. No pueden por su propia cuenta, porque ustedes están habituados a hacer eso, dice, ¿verdad? O sea, la esencia de ustedes está manchada, está contaminada. Entonces no pueden. Y por esa razón es que, recuérdelo bien, la salvación no es imposible por las obras humanas, porque la carne es débil. Entonces, pero bendito el Señor, que Él nos dice que somos salvos por gracia sois salvos. Y es importante ahora que entendamos esto de la gracia, ¿no? Mire, entendemos por gracia, o la gracia es que la gracia es un don, es un regalo, es algo que nosotros no merecemos. Si nosotros lo mereciéramos, entonces no sería gracia, sería obras, ¿verdad? Pero nosotros no merecemos. Nadie, absolutamente nadie sobre este planeta merece la salvación. Es un regalo que Dios nos da, que Dios nos ofrece, mejor dicho, ¿no? Porque ciertamente será efectivo solamente para aquellos que lo acepten. Aquellos que no crean, aquellos que no lo acepten, desafortunadamente, a pesar de que Dios se los quiere entregar, no va a ser efectivo para ellos. Simple y sencillamente porque ellos no lo van a recibir, porque no lo quieren recibir. Entonces, gracia es un regalo, es algo que Dios nos da, sin que nosotros lo merezcamos. Pero la gracia que Dios nos otorga, la gracia salvadora, tiene dos componentes. Mire, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo escribió que por cuanto todos, dice, pecaron,
todos están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, debido a que todos pecaron, dice, la paga del pecado, dice, es muerte. Es decir, todos estamos condenados a muerte en nuestro estado natural, viviendo en la carne, sin haber recibido la gracia. Todos estamos condenados a muerte. Todos, sin excepción. Y sin embargo, Él nos otorga la gracia. Ahora, pero decíamos que la gracia involucra dos grandes componentes. Entonces, ¿cuál es el primero? Es el perdón. Es decir, toda esa lista negra del registro de nuestros pecados, desde que tenemos conciencia de lo que es bueno y lo que es malo hasta este momento, digamos, todo eso, cuando nosotros aceptamos la gracia, todo ese registro es cubierto con la sangre de Jesucristo. Y entonces recibimos lo que se llama el perdón. La gracia involucra el perdón. Pero, como ya dijimos, que Dios no da cheques en blanco y que todas las promesas tienen condiciones, el perdón, la promesa del perdón, también tiene su condición. ¿Y cuál es la condición? La condición la encontramos en Hechos, el capítulo 2 y el verso 38. Hechos, el capítulo 2 y el verso 38 dice: dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y entonces, note, ¿cuál es la condición? Para el perdón, la condición es arrepentirse. Esa es la condición. Es decir, sin arrepentimiento no hay perdón. O sea, la gracia se me ofrece el perdón, pero yo tengo que arrepentirme, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Arrepentidos y recibiréis perdón de vuestros pecados. Por eso es importante entender qué significa arrepentirse. Arrepentirse no es un simple sentimiento de remordimiento. No es eso. No es sentir complejo de culpa, no es eso. La palabra en el griego para arrepentimiento es metanoeo. Meta significa cambio. En otras palabras, la persona que se arrepiente es aquella que reconoce que lo que hizo fue malo, fue pecado, que fue traición a Dios, que hizo daño al prójimo. ¿Ya? Lo reconoce y toma la decisión de que eso no vuelva a ocurrir. Es decir, toma la decisión de renunciar a eso, a ese pecado, a ese hábito. Ese es el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, claro, algunos le llaman a esto propósito de enmienda, y yo creo que es correcto, sí, es correcto. Ese es propósito de enmienda. Entonces, si no hay propósito de enmienda, si no hay una decisión de romper con esa práctica malvada que llamamos pecado, entonces no hay perdón. Esto elimina esta idea que tienen algunos de que, sí, se lo voy a hacer y después le voy a pedir perdón a Dios. No, sí que Dios, si está en eso de que haces aquello y vuelve a pedir perdón, y haces y vuelve a pedir perdón, y haces, eso no es arrepentimiento. Y entonces, claro,
Eso es un juego, es una especie de juego, no es pecar de manera consciente, eso es no querer abandonar la maldad, eso es no querer entrar en camino de santidad. Y entonces Dios no se compromete a ese juego, Dios no cae en ese juego, ¿no? Usted quiere perdón, entonces tiene que arrepentirse, no hay de otra. Arrepentirse es tener la disposición de abandonar la iniquidad. Recuerde lo que aprendimos allá en 2 Timoteo 2:19, cuando dice: y apártese de iniquidad todo el que invoca en el nombre del Señor. Es decir, la promesa del perdón está condicionada ¿a qué? A tomar la decisión de apartarse de iniquidad. Dios nos va a perdonar, ¿verdad? Cubrirá nuestro registro de pecado que nos condena con su sangre. Y entonces, pero nosotros debemos tomar la decisión de que de apartarnos de iniquidad. Esa es la condición. Entonces, esa es la... Y claro, y quizás aquí debemos nosotros de recordar un poquito, ¿no? ¿Qué es esto de iniquidad? Mire, la iniquidad tiene miles de maneras de expresarse, miles. Y claro, es todo aquello que contraría la voluntad de Dios, expresada en su palabra, especialmente resumida en las tablas de la ley, en los 10 mandamientos, pero también ampliada en el resto de la palabra, ¿no? Entonces, todo eso es iniquidad. Y claro, por eso es un contrasentido, o es una, no sé, es una incoherencia el hecho de que alguien pretenda haber creído en Cristo, que alguien pretenda estar en el Señor, que alguien pretenda ser cristiano, pues, y pretendiendo eso, continuar con cualquier clase de iniquidad. Por ejemplo, ¿no? Cosas que son bien evidentes son estas, como los que pretenden que son cristianos, pero son esclavos de algún vicio, del alcohol, del tabaco, de las drogas, de la pornografía, de la codicia, que lo lleva a qué, que lo lleva al fraude, a la estafa, al robo, de la mentira, en fin, cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, alguien puede decir que ha creído, pero sigue siendo esclavo, como le llamó Pedro, esclavo de la corrupción. Entonces no es cierto que ha creído, no es cierto que ha sido perdonado, es solamente una pretensión, ¿verdad? Entonces, claro, ya recordemos lo que el Señor Jesús nos dijo en San Mateo 26:41, cuando dijo que la carne es débil, Entonces, mire cómo es de bonito. La gracia, entonces, tiene dos componentes. El primero es el perdón, que es el que hemos comentado, ¿no? Y insisto que para aceptar esa parte de la gracia necesitamos arrepentirnos, es decir, tener el propósito de enmienda, ¿no? De abandonar todas estas cosas que riñen con la voluntad de Dios. El segundo componente de la gracia es el poder. O sea, la gracia divina que el Señor nos ofrece para salvación tiene esos dos elementos: el perdón y el poder. Y por eso es que sin la gracia es imposible ser salvo. ¿Por qué? Porque la carne es débil, es decir, nosotros no tenemos poder. Nosotros podemos tener propósito de enmienda, pero sin poder ese propósito no será alcanzado, porque la carne es débil. Por eso necesitamos un poder sobrenatural.
Es solamente el poder de Dios el que nos habilita para que esa decisión que hemos tomado de apartarnos de iniquidad se haga efectiva. En nuestro propio esfuerzo humano eso es imposible. Entonces, claro, recuerde, necesitamos arrepentirnos para ser perdonados. Es decir, necesitamos tomar la decisión de apartarnos de iniquidad. Pero para que eso se haga efectivo necesitamos poder, porque la carne es débil. Entonces la pregunta es ahora, ¿y cómo conseguimos ese poder? Y para eso vamos a ir al libro de Hechos, al capítulo 1 y al verso 8. Ahí está el secreto de cómo es que se recibe el poder. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Entonces, mire qué hermoso. El poder que necesitamos para apartarnos de iniquidad, es decir, para que nuestra vida de pecado termine y nosotros comenzamos a vivir una vida de santidad, ese poder lo obtenemos como consecuencia de haber recibido al Espíritu Santo. Eso es lo que dice el pasaje. Y recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, hay una promesa, ¿no? La promesa es que recibiremos el poder que nosotros no tenemos. ¿Cuál es la condición? Recibir el Espíritu Santo. ¿Vale? Y entonces, claro, el Espíritu Santo no viene sobre las promesas, sobre las personas orgullosas, sobre las personas egoístas. El Espíritu Santo solo viene a la mente, a gobernar la mente y el corazón de aquellos que se humillan, aquellos que dejan vacío el trono del gobierno de su vida y se lo ceden al Espíritu Santo. Entonces que el Espíritu Santo vendrá, se sentará en el trono de su corazón, de su mente, y entonces le dará el poder para que usted pueda vivir de manera santa. Entonces podrá vivir como, podrá ser obediente. Antes no. Antes, mientras sea el orgullo, el ego, el que gobierne, entonces no va a ser obediente, va a ser rebelde. Pero cuando el Espíritu Santo viene a su vida, cuando usted se humilla, cuando usted abre, cuando usted confiesa su pecado y declara su propósito de enmienda, de ese arrepentimiento, entonces el Espíritu Santo tiene el espacio. Y cuando Él viene, entonces Él le da poder. Poder para vivir de manera distinta. Poder para ser obediente, para ser fiel. Y por eso el apóstol lo dijo bien clarito. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dijo. Las cosas viejas pasaron, fueron perdonadas, ¿no? Y aquí dice, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque ya no son, que ya son apartadas de iniquidad, por eso son nuevas. Entonces, claro, y mire qué lindo es este texto, ¿no? Porque dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, dice, entonces podréis dar testimonio. El testimonio más grande que damos cuando el Espíritu Santo ha venido y nos ha dado el poder para apartarnos de iniquidad es nuestra vida transformada. Y qué hermoso es cuando la gente
ve a un hombre, ve a una mujer y le conoció como era antes. Y dice, ¿qué? ¿Cómo ha cambiado? ¿Y cómo ha sido eso? Si era un orgulloso, o era un borracho, o era un drogadicto, era un ladrón, y ahora era un mal hablado, y ahora no, me cuesta creerlo, dicen. Entonces, ese es el testimonio, ¿no? Ese testimonio es el que dice bien de Dios, de su poder y de la persona que lo ha recibido. Y entonces hay un cantito que dice, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Y entonces dice, la prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. Claro, a esto se refiere el texto. Sin que el Espíritu Santo haya venido y los haya dotado de poder, sus vidas no pueden ser transformadas. Y entonces, claro, el testimonio que darán no será un buen testimonio, será un mal testimonio. Y qué triste es cuando a veces compartimos el Evangelio con alguien y entonces esta persona dice, sí, dice, pero para ser como fulano mejor no soy nada. ¿De qué testimonio estamos hablando? Estamos hablando de un testimonio incoherente, ¿no? Que no contesta las palabras con la vida. Pero aquí estamos hablando de un testimonio que es coherente. Para recibir el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces tu vida será transformada. Y entonces que ya sea que vayas a Jerusalén, que vayas a Judea, que vayas a Samaria, ahí la gente va a notar que tu vida es distinta. Que tu vida no está movida por el egoísmo, por el orgullo, por la codicia, por el vicio, sino ¿por qué? Por el poder de Dios, sino por el amor a Dios y el amor al prójimo. Qué lindo, ¿eh? Y entonces, claro, es el poder de Dios el que hace efectivo. Entonces recuerde, la gracia de Dios tiene estos dos ingredientes, tiene el perdón y el poder. Es decir, le ofrece el perdón y le ofrece el poder. Desafortunadamente, hay una distorsión en este entendimiento de la gracia. Muchos creen que la gracia solo es perdón. No. La gracia es perdón y empoderamiento por la presencia del Espíritu Santo para vivir vidas rectas, vidas obedientes, vidas fieles, vidas santas. ¿Es la vida santa la evidencia de que el perdón ha sido efectivo? Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, si no hay una vida de santidad, quiere decir que ahí la gracia no ha sido efectiva, ¿verdad? Entonces, no lo olvide, la gracia tiene dos componentes, el perdón y el poder. Entonces, uno cubre con la sangre de Cristo todos los pecados que usted cometió en el pasado. Y el poder evita que usted los vuelva a cometer. Mire qué bonito. Entonces su vida es ahora como, su vida es limpia, ¿verdad? Y ahora, volvemos a Mateo 26:41. Note que Jesús dijo, velad y orad para que no entréis, para que no caigáis en tentación, porque la carne es débil. Entonces, claro, nosotros hemos sido perdonados y hemos sido empoderados al recibir el Espíritu Santo, pero nosotros debemos mantener esa conexión con el cielo que nos permita precisamente esa comunicación íntima, esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Porque no es que nos dé el poder y ya estuvo, nos la da una vez. No, nosotros necesitamos el poder
todos los días, a cada momento. Y solo vamos a disponer de ese poder en la medida en que nosotros mantengamos una comunión estrecha con Dios. Y eso solo ocurre cuando nosotros tenemos una mente habituada a acudir a Dios en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. ¿Eso es qué? Por eso Jesús dijo, velad y estad en oración. Pero velar también incluye otra cosa, ¿no? Velar también incluye no exponerse innecesariamente ¿a qué? A la tentación. Y recuerdo el caso de un hermano que comentó. Él había fumado durante mucho tiempo y afortunadamente había ganado la victoria con el poder de Dios sobre ese vicio. Pero él decía lo siguiente: yo dice, normalmente en un ambiente de aire limpio, yo ya no siento deseos de fumar, decía. Pero, decía él, si hay otros fumando y a mí me llega el olor, dice, del humo del tabaco, eso me despierta la ganas de fumar. Dice. Entonces velar significa, si usted ya sabe eso, y claro, esto es un ejemplo, ¿no? Pero podría ser el alcohol. Podría ser, claro, si usted... o podría ser, bueno, incluso el café. O cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, si usted ya sabe de que eso va a hacer que la tentación sea más fuerte para usted, y recordando que la carne es débil, entonces usted vele, es decir, vigile, mantenga eso lo más lejos posible, ¿verdad? Manténgalo lo más lejos posible y manténgase en comunión con Dios, ¿verdad? Velad, dijo, y orad para que no caigáis en tentación, porque la carne es débil. Entonces, ahora, en Efesios, el capítulo 5 y el verso 11, está escrito, dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Claro, hemos sido perdonados, hemos recibido el poder para vivir vidas obedientes, entonces ahora, ¿qué? Esto es lo mismo que decir apártese de iniquidad. Dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. No hay que andar uno cerca de eso, o metido en eso, no puede ser. Nuestro camino es otro. Nuestro camino va para el cielo, no va hacia la degradación, no va hacia abajo. Y aquí quisiera, terminar haciendo una reflexión que es bien importante. Y es este hecho. Miren, sucede de que hay pecados que son bien groseros, ¿no? Que son bien evidentes, pero hay otros que ni parece que son pecados, pero son. Y nos vemos muchas veces tentados ¿a qué? Tentados a abandonar esas cosas que se ven, pero a conservar algunas cositas que nos gustan tanto, que nos resulta así como muy doloroso abandonarlas y en realidad no queremos abandonarlas. Voy a leerle un párrafo del deseado de todas las gentes en el capítulo 48, y esto es la página 406. Dice así: la bendición del cielo no puede acompañar a un hombre que viole los eternos principios de la justicia. Y un pecado acariciado es suficiente para realizar la degradación del carácter y extraviar a otros. Entonces, claro, por ahí hay un canto que dice que Cristo los pide todas o ninguna. Y así es, ¿verdad? El arrepentimiento debe incluir todo. No debemos guardarnos nada, no debemos quedar acariciando alguna cosita ahí. Y podría ser cualquier cosa, ¿no? Pero eso, dice, eso que hace, eso arruina, degrada el carácter. Y cuando mi carácter es degradado,
mi testimonio ya no es para bendición, sino que es piedra de tropiezo. Y en el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5 y en la página 50, leo: un mal rasgo de carácter, un deseo pecaminoso acariciado, con el tiempo neutraliza todo el poder del Evangelio. Y entonces dice que la complacencia de ese deseo pecaminoso refuerza la aversión del alma hacia Dios. Mire, es bastante triste este hecho, ¿no? El hecho de que muchas personas en algún momento de su vida tomaron una decisión por Cristo y lo hicieron honestamente. Pero no renunciaron a todo, acariciaron algo de esto. Y por eso es bien frecuente que militan, no sé, 1 año, 2, 3, 4, algunos hasta 10 años, y finalmente, ¿qué? Abandonan. ¿Por qué? Simple. Porque acariciar el pecado, por pequeño que sea, degrada el carácter, degrada el alma. Y entonces, permite que vaya surgiendo una aversión hacia Dios. Y entonces, y un amor, que vaya creciendo el amor al mundo. Entonces, usted quiere de verdad disfrutar de una vida cristiana, no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. Su vida cristiana no va a ser de gozo, no va a ser de deleite, a menos que usted renuncie a todo. A todo. Y claro, la Semana Santa, porque ahí es donde comenzamos, lo que pretende es recordar lo que el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a hacer, a sufrir, a pasar, para mostrarnos el amor de Dios y el propósito divino de que nosotros tengamos vida eterna. Ese es el sentido de la Semana Santa. Entonces, el sentido de la Semana Santa es que entendamos que Cristo estuvo dispuesto a morir para darnos ese poder necesario para vencer el pecado en nuestra vida. Entonces, claro, alguien puede ir a todas las procesiones y todo, pero si al final de cuentas eso no lo lleva a renunciar al pecado y a transformar su vida, a recibir el Espíritu Santo, entonces todo eso no sirvió. Todo eso no sirvió, ¿verdad? Alguien puede estar asistiendo a la iglesia y todo, pero si no lo lleva a alcanzar el propósito por el cual Jesucristo se expuso a ¿qué? A ser latigado, a ser escupido, a ser coronado con espinas, a ser atravesado por los clavos en la cruz, a ser herido con la lanza, a ser insultado, precisamente. Todo eso es ¿para qué? Para que nosotros nos apartemos de iniquidad, para que nosotros recibamos perdón, para que nosotros recibamos el poder, para que nosotros, en otras palabras, recibiésemos la gracia necesaria. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. Ese es el sentido de todo eso que busca recordar la Semana Santa. O sea, las ceremonias no tienen valor en sí mismas. Todo eso es ¿qué? Todo eso es como un recurso didáctico para que nosotros recordemos lo que Dios hizo. Para que nosotros recordemos qué Dios maravilloso, ¿no? Y que eso no sea en vano para nosotros. Ahora, si no cumple ese propósito, eso es como si no celebrara nada, como que si no hubiera nada, ¿verdad? Entonces, no lo olvide. Mire, Dios es lindo. Dios es lindo. Y Él
que Él nos creó para darnos vida eterna. Y de tal manera nos amó que dio a su Hijo único, para que nosotros, teniendo fe en Él, aceptando su gracia, es decir, aceptando el perdón, arrepintiéndonos, y recibiendo el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo el poder, nosotros tengamos una vida santa, una vida lista para prolongarse por toda la eternidad. Esa es la voluntad de Dios para usted. Si usted todavía no se ha entregado a Jesucristo, adelante, hágalo, antes de que sea demasiado tarde. Y si usted todavía está acariciando algún pecado, a algunos les cuesta abandonar las joyas, abandonar esto, lo otro. Hermano, deje eso. Eso es un estorbo, eso le va a arruinar la vida. Acepte a Jesús, reconozca su pecado, tenga propósito de enmienda. Sus pecados serán cubiertos con la sangre de Cristo. El Espíritu Santo vendrá a usted y le dará el poder para que usted logre lo que no puede hacer en su propia carne, porque la carne es débil. Que Dios le bendiga. Bendito Dios y Padre, damos gracias porque tú no nos exiges una obediencia en nuestra propia fuerza, sino que nos esperas que nosotros seamos obedientes con tu poder, el poder que tú estás dispuesto a darnos mediante el Espíritu Santo. Que esas promesas sean efectivas en la vida de todos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.